Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, en este primer día de nuestra novena a San Pablo VI, pidiendo su bendita intercesión ante Dios nuestro Señor, pongamos en las manos de Dios este pequeño encuentro, esta pequeña catequesis que por el día de hoy va a ser un poco larga porque voy a nombrar quién fue nuestro Papa para ubicarlo en la historia. Nace de un hogar católico comprometido, conformado por segundogénito y Giaudita. Le ponen por nombre Giovanni Battista Montini. Nació en un pueblecito en Concesio, en la provincia de Brescia, en Italia. Nace el 26 de septiembre de 1897. Esta familia lo apoya básicamente en dos tareas que muy seguramente él las va a asumir después como pontífice. La influencia sobre la vida política lo aprendió de su familia porque ellos entendían que la política era un canal de servicio a la comunidad, pero también a la solidaridad, una familia comprometida con la causa social. Lo ponen a estudiar en su mismo pueblo, primaria, luego hace secundaria con los padres jesuitas y termina su formación en el 1916 en un instituto estatal. Su inteligencia profunda hacen que a los 4 años después, el 29 de mayo de 1920, reciba el orden sacerdotal. Fecha que Francisco, nuestro sumo pontífice, aprovechó para poner el onomástico de Pablo VI. Usualmente se toma la fecha de la muerte del personaje, pero en este caso, como él murió un 6 de agosto, fecha de la transfiguración, entonces el Papa Francisco pone su fecha el día de su ordenación y por ende todos los 29 de mayo la Iglesia Católica celebra en su santoral la presencia de San Pablo VI como pontífice y hombre brillante, influyente, capaz. Después de haber recibido el sacramento del orden, un tiempecito después, va a terminar sus estudios en filosofía en la Universidad Gregoriana y Letras, y recibe el título en doctor de Derecho Canónico y en Derecho Civil. Estas dos capacidades y estas dos escuelas que recibe, va por algunos meses a trabajar en la Nunciatura Apostólica de Varsovia, donde ya comienza a tener una cierta capacidad para trabajar en el área diplomática y en la Santa Sede. Luego acompaña a los estudiantes universitarios católicos en un movimiento que se llamaba Fushi, y es su conciliario, su representante. Estuvo muchos años acompañando a la juventud, y en 1952 fue nombrado prosecretario del Estado para los asuntos ordinarios en el Vaticano. Allí se hace conocer de Pío XII y tiene toda una capacidad de relación. Fue muy cercano al trabajo que hizo este Papa Pacelli, pero desafortunado. Hay una frase que trabajaron mucho en aquel entonces: nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra, porque le tocó vivir momentos de conflicto, momentos de crisis. El 1 de noviembre de 1954 recibe intempestivamente el nombramiento de arzobispo de Milán, donde inició allí su ministerio el 6 de enero de 1956. Allí se comprometió plenamente a trabajar en la pastoral, dedicando su vida a una especial atención a los problemas del mundo del trabajo, a defender a la clase obrera,
a luchar por los derechos de todos los trabajadores, de todos los inmigrantes y de las periferias. Fue el primer cardenal que nombra Juan XXIII en su consistorio y lo lleva al Vaticano a participar de esta tarea que Juan XXIII había iniciado con la realización del Concilio Vaticano II, donde el cardenal Montini siempre estaba luchando por la reforma de la Iglesia. Se mantuvo en esa línea y tras fallecer Juan XXIII el 21 de junio de 1963, es elegido Pablo VI como nuestro sumo pontífice. Y retoma el nombre de Pablo por el amor extremo que tiene a la tarea de la Iglesia de la evangelización. La Iglesia existe para evangelizar. Y desde allí, el Papa Pablo VI conduce todos los trabajos conciliares, trabaja sobre todos los documentos y la reforma de la Iglesia, hasta su conclusión que tuvo lugar el 8 de diciembre de 1965. Es el primer papa en visitar otros continentes. En 1964 visita Tierra Santa y también va a la India. En 1965 hace una visita extraordinaria, imborrable en la historia de la humanidad en Nueva York, donde pronuncia el histórico discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ovacionado por todos los gobernantes del mundo entero, creando en la Iglesia nuevos organismos para el diálogo con los no creyentes y con los no cristianos. Un papa empeñado en el ecumenismo. La Iglesia es para todos y la Iglesia debe estar en constante apertura para dar lo mejor y para recibir lo mejor. Un hombre de grandes letras. Su capacidad intelectual le da para escribir y su puesto como vicario de Cristo orienta a través de sus escritos a toda la Iglesia universal. Su primera encíclica, Ecclesiam Suam, en 1964. Populó un progreso en el 67 sobre el desarrollo de los pueblos. En el 68, la encíclica Humane Vitae, que en su momento tan contrariada y que con una mirada futurista el Papa pudo descubrir lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder muchos años después con esta obra, dedicada sobre la cuestión de los métodos para el control de la natalidad. Y muchos otros documentos significativos escribió el Papa, dentro de esas una exhortación apostólica hermosísima que le devuelve la vida a la Iglesia, que le devuelve su razón de ser, la Evangelii Nunciandi. Todos los católicos deberíamos tener esta exhortación apostólica y releerla cada día para descubrir cuál es la misión del bautizado en la vida de la Iglesia. Con la creación de 144 purpurados, es el primer papa que abre el colegio cardenalicio no solamente a los obispos de Roma, sino que en su concepción de la Iglesia universal abre las puertas y llama a ser cardenales a muchos otros obispos de las diferentes nacionalidades y de los diferentes continentes. Ese carácter de representación universal que tiene la Iglesia fue lo que acuñó en su corazón el Papa Pablo VI. En 1968, en agosto, viene por primera vez a Latinoamérica y viene por primera vez a nuestra patria Colombia. Por eso, la Arquidiócesis de Bogotá quiso, en su honor y en gratitud a él por su visita, ponerle a una parroquia el nombre suyo. Y un año después de su canonización, el señor arzobispo crea una comunidad, erige una nueva parroquia
y le pone por nombre San Pablo VI. Gratitud para el arzobispo que tuvo a bien y en su sabiduría ponerle a esta bendita parroquia el nombre de semejante patrono, digno de imitar en sus virtudes, en su fe, en su capacidad de búsqueda de la verdad, en la lucha por anunciar el Evangelio y en la causa por defender la vida por sobre todas las cosas. Muere el 6 de agosto de 1978, día de la Transfiguración, como lo dije al inicio, por la tarde, en su residencia en Castel Gandolfo. Se celebra su funeral en la plaza de San Pedro. Es sepultado allí en la Basílica Vaticana y luego el Papa Francisco, el 19 de octubre del año 2014, lo declara beato de nuestra Iglesia Católica. Por eso nuestra parroquia se llamaba la parroquia del beato Pablo VI. Pero tan solo 4 años después, el Papa Francisco, después de un estudio, lo eleva a la categoría de santo, lo canoniza y el 14 de octubre del 2018 hace que nuestro beato sea santo. Y desde allí nuestra parroquia adopta el nombre entonces de la parroquia San Pablo VI, ubicada al noroccidente de Bogotá, en la localidad de Suba, en el barrio Pontevedra. Y esta primera catequesis se trata de descubrir la grandeza de Jesucristo en la vida del Papa Pablo VI. ¿Quién era Jesús para él? ¿A qué lo motivaba Jesucristo? ¿Cuál era el amor que le rendía al Mesías, al Salvador, al Dios con nosotros? Y buscando en sus escritos, encontré una oración que él hace, oración a Cristo. Y allí hay varias lecciones que quisiera compartirlas con ustedes, para que crezcamos también nosotros hoy, en este primer día de la novena, crezcamos al lado de Pablo VI en amor a Jesucristo. Y lo primero que descubre el Papa Pablo VI es que nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos un único mediador, que es Cristo el Señor. No hay más mediadores. El único que nos lleva al Padre es el Hijo. El único que nos muestra al Padre es el Hijo. Por tanto, Jesucristo es el único mediador que une a Dios con su pueblo y al pueblo con su Dios. Y ante ese único mediador, lo único que descubre el Papa Pablo VI es su necesidad. Se descubre necesitado de Cristo. Su inteligencia, su capacidad, su razón, su memoria no son suficientes. Él necesita de Cristo. Excelente también para que nosotros en este día nos sintamos necesitados de Cristo el Señor. Como en el texto de San Juan, si no estamos unidos al tronco de la vid, nosotros como ramas nos vamos secando y por eso no damos fruto. Necesitamos de Jesús. Y lo necesitamos, primero lo decía el Papa Pablo VI, para entrar en comunión con Dios. Porque es Jesús el que nos muestra que Dios es nuestro Padre. Y nos da la total y absoluta confianza de acercarnos al Todopoderoso como nuestro Papa. Como lo enseñó Jesús, nuestro Abba. Nuestro papaíto, nuestro papá. Necesitados de entrar en comunión con Dios, Jesucristo es la puerta que abre esa comunión. Pero lo necesitamos también al Señor, dice el Papa Pablo VI, para podernos conocer humanamente. Y no podemos conocer al hombre si no conocemos a Cristo. No podemos descubrir nuestra capacidad y nuestra limitación si antes no nos acercamos con hambre y con sed de Cristo el Señor. Lo necesitamos
para conocer nuestro ser y para descubrir nuestra meta definitiva, el destino. Y también el Papa Pablo VI nos dice, hay que necesitar a Cristo para poder descubrir la diferencia entre el bien y el mal, para poder descubrir la esperanza de la santidad, para deplorar nuestros pecados y poder obtener en el corazón la misericordia de Dios y el perdón a esos pecados. Sin Cristo no hay misericordia. Y dice Pablo VI tan bellamente, lo necesitamos a Cristo para volver a encontrar la razón fundamental que nos enseña a ser hermanos, para practicar la justicia social, para descubrir los tesoros del amor, para construir una nueva civilización del amor y de la paz. Sin Cristo no podríamos nunca. Por tanto, los cristianos tenemos que sentir esa necesidad de Cristo el Señor. Lo necesitamos para saber conocer el significado del sufrimiento. No necesitamos a Cristo para que nos libre del sufrimiento. No, necesitamos de Cristo para enfrentarlo con valentía, para padecerlo con fe, para sufrirlo con esperanza. Es Cristo el Señor el que nos da esta lección de vida. Y dice Pablo VI que para él Cristo es una necesidad como respirar, como sentir, como caminar, como moverse, para librarnos de la desesperación y de la negación, para arrancarnos de nuestro corazón la duda que no nos deja estar en paz, para volver otra vez a retomar el camino de una nueva ilusión, para volver a soñar, para volver a pensar que es posible, desde la mirada de Cristo, reconstruir nuestro entramado social. Cristo nos libra de esa desesperanza en la que camina el mundo de hoy. Y por último, Cristo, para Pablo VI, era la fuente de donde podía aprender el verdadero amor. No el amor humano, no el amor mundano, sino el amor que nos hace verdaderamente hijos de Dios y el amor que nos hace realmente hermanos los unos de los otros, el amor que nos lleva hacia la cruz. Agradezcámosle a Dios por regalarnos la oportunidad de pertenecer a la comunidad que lleva el nombre de este hombre insigne que transformó la vida de la iglesia. Pidámosle a Dios que nos regale su carisma y que nos permita hoy amar a Cristo como Él lo amó. Que no demos un solo paso si no es con el consentimiento de Jesucristo el Señor. San Pablo VI ruega por nosotros. Feliz y santo día para todos.